Pues vamos a saludar a Unai Sordo, al secretario general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mañana creo que, hemos sabido hace un rato, usted y el señor Álvarez se reúnen a las 5 en Moncloa con el presidente del Gobierno. Sí, vamos a trasladarle una resolución sobre las políticas europeas necesarias que ha aprobado la Confederación Europea de Sindicatos, que nos parece muy relevante porque ha generado un consenso con los sindicatos no solo de España o de Italia o de Francia, que podía ser previsible, sino también con los sindicatos de Alemania, de Holanda o de Suecia, que, bueno, creo que es muy relevante en este momento que el conjunto del sindicalismo europeo apueste por un paquete de medidas, por un perfil de transferencias desde la Unión Europea hasta los distintos estados, que desde luego a España creo que le vienen estupendamente para hacer frente a la crisis de una forma radicalmente distinta a como la pudimos hacer en el año 2010, ¿no? Y nos parece muy relevante y se lo vamos a plantear al presidente del Gobierno también para poner en común la posición que España va a llevar a la reunión de jefes de Estado y de Gobierno que hay este viernes, ¿no? Entiendo que aunque a esa misma hora creo que habrá una reunión desde las 4, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo para hablar de lo de los ERTE, no sé si también saldrá ese asunto en la conversación. Bueno, me imagino que con toda seguridad. Estaremos con una antena también puesta en la otra reunión, donde vamos a ver si somos capaces de consensuar la fórmula para mejorar lo que ya va a ser una herramienta que estoy convencido que se va a prorrogar en los próximos meses, como es la de los ERTES, ¿no? Lo que pasa que vamos a ver si somos capaces de mejorarla y evitar algún tipo de ineficacias que hemos podido observar en estas últimas semanas. O sea, lo primero es asegurar que se prorrogan. ¿Hasta septiembre podemos darlo por seguro y ustedes están luchando ya para que sea hasta diciembre? Bueno, yo creo que no es solo una cuestión del plazo. Para nosotros lo fundamental es que mientras persistan las causas de la COVID, las causas de fuerza mayor, las causas de caída de la demanda, siga habiendo un tratamiento beneficiario para los ERTES, de manera que se incentive la utilización de estas fórmulas en lugar de los despidos de las empresas. Y esto pasa por garantizar derechos, como estamos haciendo ahora, a trabajadores que en circunstancias normales no hubieran podido acogerse a esos ERTES. Esto pasa porque se garantice que cuando acaben esos ERTES a los trabajadores se les reponen sus prestaciones de desempleo, que es otro derecho adquirido, y luego, lógicamente, por negociar cómo se dan esas exoneraciones, esas bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para que las empresas, como digo, en vez de despedir, tengan un incentivo para utilizar los ERTES. Porque ese es el principal escollo. ¿Perdón? Ese es el principal escollo en estos momentos, el de las cotizaciones. Ese es uno de los escollos, porque además ya los ERTES ya no son totales. O sea, en los ERTES hay gente que se está incorporando a trabajar y otra que no se está incorporando a trabajar. Tienen distintos tratamientos en las exoneraciones y ahí hay una serie de tiras y aflojas, ¿no? Pero insisto, yo quiero mandar un mensaje de cierta tranquilidad en el sentido que ERTES va a haber, que un tratamiento que siga favoreciendo su utilización va a haber, y vamos a ver si somos capaces de hacerlo de la forma más útil para el que creo que es el objetivo compartido, que es que en los próximos meses no se destruya empleo en España, que siga ocurriendo lo que está ocurriendo por primera vez en la historia de las crisis en nuestro país, que es que el empleo está disminuyendo menos de lo que está cayendo el conjunto de la economía. Esto no tiene precedente en nuestro país y vamos a ver si somos capaces de sostener estas herramientas que se están demostrando eficaces. Es verdad que a un coste de recursos públicos alto, no hay por qué negarlo, claro. De todos modos, no sé si esto puede pasar, que a medida que se vayan prorrogando estos ERTES también pues funcione para algunos sectores sí y para otros no, y que se vayan quedando algunos sectores descolgados de los ERTE, por ejemplo. Hombre, sobre todo en la medida que ojalá sea así, vayan recuperando su actividad económica ordinaria, ¿no? Yo creo que hay actividades donde hay todavía normas legales que restringen la actividad, pues lo que tiene que ver con los aforos, lo que tiene que ver, bueno, pues con las medidas que se han tomado por la pandemia, por la crisis sanitaria, y otros sectores que ya su caída de actividad no viene tanto de que haya una ley que la esté restringiendo, sino de que ha caído la demanda de una forma muy importante, ¿no? Bueno, hay que tratar las dos situaciones con el mismo objetivo, que es evitar la destrucción de puestos de trabajo, que es lo que nos está motivando a actuar. ¿Están también condicionando de una manera u otra este acuerdo otros asuntos, como por ejemplo el cobro de los autónomos?
Bueno, es otro de los elementos que están puestos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que mientras haya restricciones, en efecto, a la actividad ordinaria, también la prestación de cese de actividad de los autónomos tendrá que mantenerse de una manera o de otra y tendrá que ser compatible con esa incorporación de la actividad, por ejemplo, en sectores que han sido muy afectados como la hostelería o como el comercio. Pero bueno, se supone que en las próximas semanas, en los próximos meses, van a recuperar una cierta normalidad en su actividad. ¿Cómo está viendo el acto, la cumbre de grandes empresarios que ha organizado la COE y sus peticiones, que ahora hace un momento estábamos comentando? Bueno, a mí me parece que juntar a todas las grandes empresas españolas, a priori, lógicamente, tiene su interés porque son empresas que son tractores de la economía de nuestro país y, evidentemente, hay que poner un oído en lo que dicen, en qué planteamiento, en qué diagnóstico hacen y en qué propuestas hacen para futuro. Hay que contar, evidentemente, con estos agentes económicos, ¿no? Pero yo, escuchando ayer algunas declaraciones, yo tengo que confesar que me sentí un tanto decepcionado, porque se supone que estamos hablando de la élite empresarial de España y no me parece muy razonable que los mensajes fuerza que ayer se lanzaron fueran seguir apostando por la reforma laboral, es decir, por la caída de los salarios en el futuro de España y seguir diciendo que aquí lo que hay que hacer es no tocar los impuestos cuando España, uno de los problemas económicos que tiene es que tiene un nivel de contribución fiscal, de presión fiscal que llaman algunos prácticamente 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea sobre nuestro PIB, lo que son unos 75.400 millones de euros menos de recaudación al año. Bueno, yo creo que hay que mejorar la recaudación de España si queremos que el Estado asuma el pago de los ERTEs, la prestación de los autónomos, la liquidez de las empresas, los planes Renove del auto, los planes de impulso del turismo y los planes, digamos, de reactivación de la economía, evidentemente con un Estado que recauda 75.400 millones menos que la media de la Unión Europea. Es un poco incompatible las dos cosas y además decir que el Estado no se puede endeudar más. Yo creo que hay que exigirle a las grandes empresas de este país que dejen de utilizar las fórmulas desgastadas de la devaluación interna en España y apuesten por algo en lo que creo que nos podemos entender que es un país que mejore su inversión en materia de I+D+I, en materia de formación permanente, en materia de digitalización, en materia de sostenibilidad medioambiental. Creo que es lo que se espera de los grandes empresarios y empresarias de nuestro país y no fórmulas, insisto, un poco desgastadas, ¿no? Buscar que el Estado financie el acceso a préstamos para seguir comprando viviendas a un precio desorbitado. Hombre, esto muy moderno no parece, ¿no? Retomando lo de la reforma laboral, antes escuchaba, usted mismo hacía referencia a lo que se dijo ayer, ¿no? Sobre todo fue a Pablo Isla quien insinuó, ¿no? El máximo dirigente de Inditex, quien defendía la actual reforma laboral. Ahí hay una reforma pendiente, unos cambios pendientes. No sé en qué magnitud, visto el acuerdo que se firmó en su momento entre el Gobierno y EH Bildu. ¿En qué punto está esto y qué daño hizo ese acuerdo en el diálogo social? Yo creo que no hay que sobredimensionar las cosas. Yo creo que eso es una escaramuza de las que se han producido en las negociaciones para renovar un estado de alarma que en ningún caso tenía que haber dado pie a negociaciones políticas tan extrañas como las que hemos vivido. Esto tenía que haber sido una cuestión prepolítica y de salud pública, ¿no? Y ahora vemos que cuando se va a decaer el estado de alarma resulta que ahora todo el mundo se preocupa de cómo restringimos, llegado el caso, la movilidad, ¿no? Bueno, yo creo que lo mínimo exigible es un poquito de seriedad cuando estábamos hablando de cosas tan serias como hacer frente a una pandemia. ¿Dónde estamos en materia de reforma laboral? Creo que hay que retomar el escenario que teníamos a mediados de marzo. A mediados de marzo teníamos muy avanzada una negociación donde se iban a corregir aspectos centrales de la reforma laboral. Para nosotros estos aspectos siguen estando vigentes. Y están vigentes con más urgencia incluso que como estábamos en marzo. ¿Por qué? Porque son aspectos de la reforma laboral que pueden facilitar en la segunda parte de este año una caída muy importante de los salarios si no se corrigen. Y voy al grano. No puede ser que en España siga estando la preferencia de aplicación de los convenios de empresa por encima de los convenios sectoriales que permite caer, devaluar, bajar los salarios a empresas que no tienen por qué tener problemas para bajar los salarios. No puede ser que en sectores, las Kellys, las camareras de piso han sido el sector más conocido, se externalice determinadas actividades con unas condiciones salariales absolutamente
pésimas. No puede ser que corran riesgo los convenios colectivos que se están demostrando fundamentales para aguantar la demanda interna del país. Bueno, todos estos aspectos que mantenía la reforma laboral hay que corregirlos. La eliminación de las autorizaciones administrativas de los expedientes de regulación de empleo, que están facilitando la salida de empresas de España como Nissan o como Alcoa. Hay que retomar un equilibrio en las relaciones laborales, que las multinacionales no puedan hacer y deshacer a su antojo, que es lo que ocurre en España y que no ocurre en otros países. En otros países, cuando una multinacional decide marcharse, tiene que establecer unas negociaciones mucho más equilibradas con los trabajadores, pero también con el gobierno de turno, porque tiene una responsabilidad con su entorno. Hay que reequilibrar las condiciones de trabajo. Esto es necesario para una economía más moderna que apueste por fórmulas distintas a la devaluación salarial. Una última pregunta, Unai Sordo. El tema del día político, que es el de los presupuestos. Empieza a hablarse de esos presupuestos que tendrán que empezar a negociarse ahora. No sé si ustedes, desde Comisiones Obreras, verían con buenos ojos unos presupuestos con la mayoría de la investidura, en la que pudieran incorporarse Ciudadanos, si les gustaría un gran acuerdo en el que también estuviera el Partido Popular. A nosotros lo que pedimos, lo que exigimos, lo que queremos es unos presupuestos que sean buenos para el país. Y creo que unos presupuestos buenos para el país necesitan recuperar un nivel de inversión importante que va a depender en parte de las políticas europeas y de cómo se estructuren esos fondos europeos, que va a depender de la política fiscal que nos atrevamos a hacer en España, que tiene que ser prudente, teniendo en cuenta también que estamos en una situación de crisis todavía muy incierta y hay que ser conscientes de que estamos en un nuevo terreno de juego, y que tiene que reforzar aspectos centrales de algo que demanda la sociedad ahora mismo. Es reforzar nuestros servicios públicos, particularmente nuestros servicios sanitarios, reforzar la inversión pública que se está exigiendo en sectores que hay que activar económicamente. Bueno, los presupuestos generales del Estado pueden ser una palanca de inversión muy importante. Vamos a un déficit público muy relevante este año. España se va a ir por encima del 10% en déficit público. Hay posibilidades de financiar esto en el corto y en el medio plazo, porque Europa está planteando políticas distintas, pero hay que ser conscientes que para hacer frente a las exigencias y a las responsabilidades del Estado, España tiene que hacer una reforma fiscal en el medio y en el largo plazo de cierta profundidad. El perímetro de los acuerdos y de los apoyos a esos presupuestos generales del Estado, bueno, a nosotros nos vale cualquiera, con tal de que los presupuestos generales del Estado respondan a los problemas de la mayoría social, de la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, que tenemos un año muy difícil por delante. Pues a ver qué pasa. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por compartir este rato aquí en La Noche. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta luego.